En un mundo donde tanta gente voltea la cara ante el dolor ajeno, un gesto simple puede ser todo lo que queda y todo lo que basta. ¿Ya te imaginaste lo que puede pasar cuando un niño de la calle, hambriento, decide compartir la única cosa que tiene? Esta historia te va a demostrar que el hambre, la soledad e incluso la injusticia pueden ser vencidas cuando alguien tiene el valor de ofrecer lo poco que posee. Prepárate para acompañar una trama emocionante, llena de giros inesperados, dolores invisibles y un reencuentro con lo que realmente importa, porque a veces es en medio del sufrimiento callado que surgen los mayores milagros de la vida, y no vas a creer lo que esta anciana abandonada hizo después de recibir una simple fruta. Luan no era solo un niño de la calle más. Era de esos que la ciudad ignora, que las miradas evitan. Con apenas 10 años, su casa era una banca de concreto y su techo el cielo lleno de promesas rotas. Todos los días al final del tianguis, él recogía las frutas que sobraban, separaba lo que aún se podía comer y lo que se podía vender. Entre cajas volteadas y cáscaras en el suelo, él aprendió solo que el hambre no espera y que la calle, aunque cruel, enseña rápido. A pesar de la miseria, había algo en Luan que lo diferenciaba, un brillo en los ojos que ni el hambre apagaba. Él tenía la costumbre de platicar con las frutas. Les decía hermanas gemelas a los plátanos y hablaba con los aguacates como si fueran consejeros. Puede parecer tonto, pero era la forma que encontró para huir del abandono y de la soledad. La calle era dura, pero la imaginación era su escondite. Y fue ahí, entre puestos desmontados y restos olvidados, que él descubrió que el mundo podía ser más que rechazo. Una vez, un tianguista vio a Luan envolviendo una papaya en un pedazo de periódico, con todo el cuidado del mundo, y le preguntó, ¿para quién es ese banquete, chef? Él respondió con una sonrisa torcida, para mí mismo, porque aunque no tenga casa, merezco comer con dignidad. Era la lógica de quien no conocía el lujo, pero sabía el valor de un pedazo de fruta madura. En esa terminal, donde muchos solo veían suciedad, Luan cultivaba esperanza, y no sabía que estaba a punto de vivir un cambio de vida de esos que nadie esperaba. Esa mañana sofocante, el cielo parecía pesar sobre la ciudad. Luan arrastraba la bolsa con algunas frutas golpeadas cuando vio una escena que lo hizo parar en medio de la banqueta. Sentada en la escalinata de una iglesia antigua, una señora anciana, encogida como si el cuerpo ya no soportara más el peso de su propia historia, tosía de forma persistente. Su piel era pálida, el cabello canoso le caía sobre los hombros, y los ojos, aunque bajos, lo decían todo. Dolor invisible, sufrimiento callado. Teresa no pedía nada. No extendía la mano, no llamaba la atención, no hacía ruido. Pero había algo en esa figura frágil que Luan reconoció. Era el mismo tipo de abandono que él veía en el reflejo de los vidrios sucios de la terminal. Esa señora era una anciana abandonada y el mundo parecía haberse olvidado de ella. La diferencia es que ella, a diferencia de él, ya no tenía fuerzas para caminar ni para buscar sobras. Ella solo estaba ahí, esperando, ni ella sabía qué. Y es curioso cómo la injusticia se presenta en las cosas pequeñas, ¿no? Un niño sin casa con frutas en la bolsa. Una señora con casa en el pasado, pero sin salud en el presente. La vida puso a los dos ahí, sin anuncio, sin aviso, solo con el silencio de la calle como testigo. Luan, sin pensar mucho, se sentó a 2 escalones de distancia. No dijo nada, solo observó. Y en ese momento nació entre ellos algo que no tenía nombre, todavía. Luan rebuscó en la bolsa como quien busca una solución y no una botana. Había solo una naranja, medio golpeada, pero aún dulce, la última del día, tal vez la única cosa que comería hasta el próximo amanecer. Él la miró, después miró a Teresa. El estómago rugía, el cuerpo dolía, pero el corazón pesaba más. Y fue ahí que con esa forma medio torpe,
Él extendió la fruta con las 2 manos y le dijo: «Es lo único que tengo, pero es de corazón». Teresa tardó en reaccionar, como si no pudiera creer que un niño de la calle, uno de los más vulnerables entre los invisibles, le estuviera ofreciendo todo lo que tenía. Ella tomó la naranja con dedos temblorosos, los ojos aguados. La voz salió casi como un suspiro. «Gracias, mijo. Ya nadie hace esto». Ahí, entre el concreto agrietado y el sol quemando la banqueta, pasó un gesto de bondad que sería imposible olvidar. Era pequeño, pero cargaba un mundo adentro. Es curioso cómo gira el mundo, ¿no? A veces, quien tiene casi nada es quien más sabe compartir. Luan no sabía, pero esa naranja era más que una botana. Era un puente, un lazo entre 2 almas rotas, unidas por el hambre, sí, pero principalmente por la esperanza perdida, la fe inquebrantable de que aún había algo bueno por venir. Y ese milagro inesperado, nacido de un acto tan simple, apenas comenzaba. La noche cayó con ese silencio pesado de ciudad grande que finge no ver el sufrimiento. Luan y Teresa se sentaron nuevamente en la escalinata de la iglesia, compartiendo el tiempo, el frío y ahora también la plática. Por primera vez en días, ella se abrió. Con la voz baja, entre toses y pausas largas, contó que había sido enfermera por 40 años. Ayudó a salvar vidas, cuidó bebés llorando, veteranos olvidados, madres solteras sin nadie. Pero irónicamente, cuando fue ella quien necesitó, nadie estaba cerca. Teresa había perdido al esposo en un accidente, al único hijo por las drogas, y poco a poco fue viendo desaparecer el sueldo, la casa y la salud. La vida va quitando la alfombra de a poquito, ¿sabes, Luan?, dijo con los ojos fijos en el suelo. Y el niño, aunque tan pequeño, entendió. Porque él también conocía el sabor del rechazo, la frialdad del abandono y el ruido del estómago vacío tratando de platicar con el corazón. Eran de generaciones diferentes, pero con las mismas cicatrices. Ella terminó diciendo: «No es la enfermedad lo que más duele, es esa sensación de ser olvidada, de no tener a dónde regresar». Esa frase le pegó hondo a Luan. Fue como oír a la calle hablando. Y ahí, bajo las estrellas, los 2 se quedaron callados, como si el silencio también fuera un idioma. Un idioma de quien perdió casi todo, pero aún guarda dentro de sí unas ganas escondidas de empezar de nuevo. Y lo que no sabían es que el nuevo comienzo ya estaba en marcha. Teresa pasó la noche en vela, pero no por la tos. Era el pensamiento que no le daba tregua. La imagen de ese niño de la calle, sonriendo al compartir una simple naranja, le martillaba en la cabeza. Ya había visto muchas cosas en los pasillos del hospital: hambre, injusticia, hasta prejuicio velado, pero nunca había sentido un gesto tan puro viniendo de tan poco. Algo ahí despertó una fuerza olvidada, un propósito que el tiempo, el dolor y la vejez casi habían apagado. Se acordó de los tiempos en que formaba parte de un grupo de apoyo ligado a un albergue comunitario. Ya no tenía teléfono, no se acordaba del nombre de todos, pero sabía por dónde empezar a buscar. A la mañana siguiente, con las piernas temblorosas, caminó hasta un centro de salud que aún funcionaba en medio de la burocracia y el abandono. Ahí se reencontró con una antigua compañera de trabajo que apenas la reconoció. «Teresa, pensé que habías desaparecido». La respuesta vino firme. «Casi desaparezco, pero conocí a alguien que me hizo querer volver». Teresa no sabía cómo, ni hasta dónde lograría llegar, pero sabía que no podía dejar a ese niño seguir solo. Lo tenía algo especial, un brillo que ni la calle lograba apagar. Ella entendió que, si el mundo no lo veía, le tocaba a ella ser los ojos, porque a veces es justo en el momento en que uno piensa que todo está perdido, que aparece una señal de Dios. Y esa señal, esa semana, respondía a un nombre corto y una sonrisa grande: Luan. A la semana siguiente, Teresa volvió al lugar que conocía bien, el viejo asilo comunitario en el fondo del barrio, donde ya había pasado guardias enteras cuidando ancianos sin familia.
El portón estaba oxidado, las paredes descarapeladas, pero el cariño aún vivía ahí. Fue recibida con un abrazo fuerte por doña Zuleika, la coordinadora. «Hace tiempo, ¿eh, Te?» Teresa respiró hondo y dijo: «Necesito un rincón, no solo para mí, sino para un niño especial». Y fue ahí que todo empezó a cambiar de verdad. El lugar era sencillo, con camas improvisadas y café aguado, pero había calor humano. Luan llegó desconfiado, acostumbrado a las calles, al hogar improvisado de cada noche. Pero cuando vio un colchón solo para él y una toalla doblada con su nombre escrito a mano, se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, él no necesitó dormir abrazado a la bolsa de frutas. Durmió abrazado a la esperanza, una sensación que ya ni recordaba cómo era. «Ahora ya tienes a dónde regresar», le dijo Teresa. Mientras muchos piensan que lujo y miseria son extremos opuestos, Luan descubría que el verdadero lujo era un lugar con almohada, una puerta que cierra y alguien esperando del otro lado. El albergue, aunque modesto, era el nuevo comienzo que él nunca supo pedir. Y en el corazón de esa mujer, que ya había visto el mundo desplomarse, el deseo de hacer aún más empezaba a crecer. Porque cuando dos vidas lastimadas se encuentran, a veces nace ahí la fuerza de un nuevo comienzo. El primer cuaderno de Luan era delgado, con hojas amarillentas y una portada azul deslavada. Lo recibió con una mezcla de sorpresa y orgullo, como si tuviera un trofeo en las manos. Apenas sabía agarrar el lápiz bien, pero memorizaba todo lo que escuchaba. Teresa, aún con la respiración corta y las rodillas frágiles, se sentaba a su lado todos los días y le enseñaba las primeras palabras. A, E, I, O, U. Sonaban como música. Era el sonido de un cambio de vida que empezaba a tomar forma. Teresa también cambiaba. La mujer antes callada, sin brillo en los ojos, empezó a cuidarse otra vez. Comenzó a peinarse el cabello, a usar perfume barato con olor a recuerdo bonito. El simple acto de enseñar, de acompañar el crecimiento de Luan, funcionaba como medicina. Se miraba en el espejo y veía una enfermera nuevamente, no por uniforme, sino por misión. El pasado ya no era un peso, sino equipaje. Y ahí, en el asilo, empezaba a recuperar algo que parecía haber desaparecido: la autoestima. A cada nueva palabra que Luan aprendía, la conexión entre ellos se fortalecía. Era como si Teresa viera en él al hijo que la vida se llevó, y como si Luan viera en ella a la abuela que el abandono le negó. Una pareja improbable, forjada por la casualidad y el cariño. Mientras unos aún los llamaban invisibles, ahí en las páginas de ese cuaderno se estaba escribiendo una historia de transformación real. Y como toda buena historia, aún vendría una vuelta que no vas a creer. Entre lecturas y ejercicios, Teresa empezó a notar algo que iba más allá de la dedicación de Luan. El niño no solo aprendía rápido, memorizaba todo. Bastaba leer un texto una vez y ya lo recitaba de memoria. ¿Te aprendiste esto?, le preguntaba sorprendida. Él respondía con una sonrisita traviesa: «Creo que mi cabeza guarda todo sin pedir permiso». Con el tiempo, Teresa entendió. Luan tenía una inteligencia rara, una de esas joyas escondidas que la calle y el hambre casi sepultan. Inspirada por ese talento y por su propia pasión por los libros, tuvo una idea: armar una biblioteca, pero diferente. Nada de repisas fijas y silencio absoluto. Querían llevar los libros hasta quien más los necesitaba: ancianos solitarios, huérfanos rechazados, señoras de la limpieza humildes en los recreos de trabajo y niños hambrientos como Luan había sido un día. Así nació la Estación Esperanza, una carreta reformada que se volvió biblioteca ambulante, llena de libros donados por gente de la comunidad. Salían por las plazas, tianguis y paradas de camión leyendo en voz alta. A Luan le encantaba contar historias de aventura con reyes, castillos y dragones, pero siempre terminaba diciendo: «Pero el héroe de verdad puedes ser tú».
La gente se paraba, escuchaba, se emocionaba. Era más que lectura, era un soplo de alma en medio de la prisa. Y fue con esa iniciativa sencilla, nacida de un talento escondido y de un corazón generoso, que empezaron a cambiar la realidad de quien vivía olvidado. Y el impacto de eso apenas comenzaba. Una tarde calurosa, mientras Luan leía El Principito a un grupo de señoras sentadas en la parada del camión, un hombre de camisa arrugada y cámara al cuello se acercó curioso. Era Claudio, reportero de un periodicucho local. Se quedó ahí parado, oyendo a ese niño de la calle declamar como actor de telenovela. Cuando terminó la lectura, los aplausos fueron espontáneos. Claudio se acercó y preguntó: ¿Quién te enseñó eso, chamaco? Luan señaló a Teresa. Fue ella quien me enseñó a ver con los ojos del corazón. Al día siguiente salió el encabezado: Niño que lee a ancianos transforma parada de camión en salón de clases. La nota se hizo viral, más de lo que el propio periódico esperaba. En pocos días, la Estación Esperanza ganó seguidores en las redes sociales, donaciones de libros y hasta voluntarios queriendo ayudar. Gente sencilla, pero de corazón grande, empezó a dejar cajas de libros en los puntos por donde pasaba el carrito. Algunos ancianos dejaban cartitas con pedidos. Luan, ¿me lees a Neruda mañana? Aquello crecía sin pretensiones, pero con alma. La ciudad, acostumbrada a ignorar niños invisibles y ancianas abandonadas, empezaba a poner atención. El contraste entre el lujo y la miseria aún era gritante, pero algo ahí cambiaba, un gesto a la vez. Y mientras la mayoría se impresionaba con el talento del niño, pocos sabían que lo que hacía posible todo aquello era una cosa simple y poderosa: alguien que creyó. Y cuando alguien cree en ti, el mundo también empieza a escucharte. Lo que empezó con una carreta y algunos libros donados, ahora tomaba forma de movimiento. La Estación Esperanza dejó de ser solo una idea bonita, se volvió referencia. Las escuelas empezaron a invitar a Luan para leer en eventos. Las ferias del libro pedían la presencia del niño contador de historias. Y hasta el comercio local empezó a apoyar con alimentos y materiales. La comunidad, antes apática, ahora se veía involucrada en un proyecto que traía orgullo al barrio. Fue entonces que la sorpresa mayor llegó por correo electrónico. Una ONG internacional que trabajaba con proyectos de educación en regiones carentes se puso en contacto. Habían leído sobre el proyecto en el periódico y quedaron conmovidos. Un niño enseñando a otros niños, eso es demasiado poderoso para quedarse encerrado en una ciudad, escribieron. La propuesta era clara: expandir el modelo de la Estación Esperanza a otras capitales mexicanas. Y más, querían a Luan y Teresa como embajadores del proyecto. Luan abrió enormes los ojos cuando Teresa le contó: ¿Quieres que yo enseñe a gente de verdad?, preguntó asustado. Ella sonrió. Ya lo haces todos los días, mijo. Era increíble. Un niño sin hogar, que un día compartió una fruta con una señora, ahora tenía en las manos la oportunidad de cambiar el destino de cientos de otras vidas. Y ese sería solo el comienzo de un viaje más grande de lo que cualquiera de ellos jamás soñó. El tiempo pasó, pero la esencia de Luan permaneció intacta. El niño que un día leyó historias en plazas y albergues creció, estudió con ahínco y ahora respondía por Profesor Luan en las pláticas que organizaba por las periferias. Nada de saco ni diploma colgado en la pared. Su autoridad venía de la experiencia, de la calle, del hambre que sintió y de la esperanza perdida que supo reencontrar. Él era el ejemplo vivo de que la superación es posible, aun cuando todo conspira en contra. Con el apoyo de la ONG y el reconocimiento popular, Luan creó el proyecto Raíces Vivas, pequeños centros de aprendizaje repartidos por regiones olvidadas, donde jóvenes huérfanos rechazados, padres desesperados, señoras de limpieza humildes y niñas abandonadas pudieran aprender y soñar.
Los espacios se hacían en edificios abandonados, arreglados con la ayuda de la comunidad. Ahí los libros compartían espacio con talleres de arte, pláticas, computadoras donadas y, claro, historias, muchas historias. Solía decir: educar no es solo enseñar a leer, es recordarle a las personas que valen la pena. Luan se volvía para otros aquello que Teresa había sido para él. Un ángel disfrazado, enviado tal vez como parte de un plan divino que Dios usa para reescribir trayectorias. Y aún ante tantos desafíos, él seguía con el mismo brillo en la mirada. Al final, la verdadera educación nace del cariño, y eso él nunca dejó que faltara. Teresa ahora caminaba despacio, con la ayuda de un bastón encantador que Luan mandó pintar de lila, su color favorito. El rostro aún traía las marcas del tiempo, pero la mirada había vuelto a brillar. La tos crónica ya no le hacía perder noches y la sonrisa fácil se volvió rutina. Más que curada, se sentía viva otra vez, parte esencial de una transformación que había comenzado con una naranja compartida y se había vuelto un legado de amor y conocimiento. Vivía con Luan en una casita modesta, pero llena de vida. En las paredes, fotos de eventos, cartitas de agradecimiento de niños y hasta un marco con el encabezado viejo del periódico. Niño que leía a ancianos, cambia la ciudad con libros. Ella leía aquello con frecuencia, como quien recuerda un milagro. Siempre decía: Dios vio todo, mijo, vio tu gesto y no dejó que pasara desapercibido. Porque en el fondo, ella sabía, ese era uno de los milagros de la vida. Pequeño a los ojos del mundo, gigante para quien lo vivió. En los eventos era conocida como la abuela de la Estación Esperanza. Todos querían oírla contar cómo empezó todo, y ella nunca economizaba en las palabras, ni en las lágrimas. Hablaba de sufrimiento callado, de dolor invisible, pero también de nuevo comienzo, de fe inquebrantable y de la ayuda inesperada que la vida a veces manda en el formato más improbable. Teresa sabía que había apostado todo en ese niño, y en ese silencio lleno de significado, la apuesta se había transformado en misión cumplida. Lo que un día fue un espacio olvidado, lleno de grietas y silencios, ahora renacía como símbolo de transformación. La antigua estación del tren, donde Luan a veces dormía escondido entre bancas y cajas, estaba arreglada. Se había vuelto el Centro Cultural Estación Esperanza, nombre escogido por la comunidad. En la entrada, una placa con la frase: aquí comenzó un gesto que cambió vidas. Era el punto final más improbable para el viaje de un niño de la calle. El día de la reinauguración, las banderitas de colores temblaban como si celebraran una victoria colectiva. Niños de la mano con sus abuelitos, maestros, artistas, exalumnos, todos reunidos para ver la primera plática de Luan en el nuevo espacio. Vistiendo una camisa sencilla y con los ojos aguados, subió al escenario. Al lado del podio, sentada en la primera fila, estaba Teresa, con vestido florido, bastón lila y una sonrisa que podría iluminar toda la ciudad. Luan empezó diciendo: no vine aquí a contar mi historia, vine a agradecer por haber creído en ella. Hizo una pausa y miró a Teresa. Todo empezó cuando alguien compartió conmigo lo que tenía más preciado: tiempo, atención y fe. Los aplausos resonaron. No era un final, era el comienzo de algo más grande. El lugar donde antes pasaban trenes que se iban, ahora recibía vidas que querían quedarse, crecer y empezar de nuevo. Y todo eso por causa de un gesto que parecía pequeño, pero el final te va a emocionar. ¿Cuántas veces uno pasa por alguien en la calle y voltea la mirada? ¿Cuántas historias, como la de Luan y Teresa, se quedan invisibles simplemente porque nadie se dispone a escuchar? Tal vez lo que más le falta al mundo no sea dinero, sino gestos, sencillos, reales, porque lo que parece pequeño, como compartir una fruta, puede encender una llama que transforma vidas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para ser ese punto de luz en la vida de alguien?
¿Ya pensaste en el impacto que un gesto tuyo puede causar? Comenta aquí abajo. ¿Cuál fue el mayor acto de generosidad que has presenciado o vivido? Vamos a regar estas historias como semillas de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva y comparte este video con alguien que necesita creer otra vez en el ser humano.